Hola, mi nombre es Javiera Cortés y junto a mis compañeros Jonathan Barría e Ignacio Valdés vamos a presentar el trabajo número 3 de hidrología. Antes que todo vamos a definir algunos conceptos previos que se van a ir desarrollando durante el trabajo. Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y a registrar regularmente diversas variables meteorológicas, que estos datos se utilizan tanto para la elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como para estudios climáticos. La precipitación media es el promedio de las precipitaciones registradas en las distintas estaciones. La definición de área de influencia para este trabajo, que es la zona en la cual una estación o varias estaciones están ejerciendo sobre un área limitada. El escurrimiento de aguas lluvia es el agua que fluye sobre la superficie del terreno hasta el cauce más cercano y solo se produce en los eventos de lluvia. Evacuación de aguas lluvia son aguas precipitadas por épocas de lluvias que mediante un sistema de drenaje se hacen evacuar por una tubería y que con el fin de direccionarla hasta un sistema central. Y por último, un periodo de retorno, que este se suele expresar en años, que es prácticamente el tiempo en que se espera la repetición de un caudal determinado. Como descripción del trabajo, el objetivo de nuestro trabajo es determinar la precipitación máxima de 24 horas media para una zona determinada, en este caso la ciudad de Ancud, para un periodo de retorno de 10 años y una seguridad de 89% para una vida útil de obra de 44 años. Para esto debemos utilizar el método de polígono de Thyssen, considerando al menos 5 estaciones de referencia. Como fuentes de apoyo, utilizamos las plataformas del explorador climático para poder saber qué estaciones meteorológicas vamos a utilizar y utilizamos la página del Ministerio de Obras Públicas y Dirección General de Aguas para poder sacar los datos de las precipitaciones máximas en 24 horas anuales de las estaciones. Al utilizar esta plataforma nos dimos cuenta que habían muchas estaciones que estaban alrededor de nuestra zona de análisis, que sería la ciudad de Ancud. Por lo tanto, tuvimos que elegir las estaciones más representativas o las que podríamos considerar para hacer este trabajo. Por lo tanto, las 5 estaciones que vamos a elegir son las que se muestran en pantalla, que es Castro 1, Cucao, Quellón, Palena y Valle Río Frío. Al ingresar a la página del Ministerio de Obras Públicas de las Direcciones Generales de Agua, pudimos obtener los datos para 30 años de las precipitaciones máximas en 24 horas, en la cual nos damos cuenta de que hay algunos años en la cual no tienen datos. Por lo tanto, se debe hacer un relleno de datos, pero antes de hacer ese relleno debemos saber si las estaciones tienen un buen comportamiento entre una y la otra. Para esto debemos hacer una correlación. Esta es la tabla del cálculo de las correlaciones entre las estaciones. Lo primero que se debe decir que para una buena correlación deben tener valores arriba de 0,6, que la gran mayoría de las estaciones lo cumple, menos la de Valle Río Frío con Palena y Valle Río Frío con Quellón, que están muy por debajo de los valores de 0,6. Para esto, lo que uno puede hacer para hacer el relleno de datos es buscar estaciones que tienen una alta correlación. En este caso, como estas son las estaciones como más desfavorables, al necesitar, por ejemplo, si Palena necesita relleno de datos, se debe buscar una estación que tenga una buena correlación. En este caso podría ser Palena con Cucao o con Castro 1 o Quellón. Y esto mismo se debe realizar para Quellón. Ahora procedemos a hacer el método de polígono de Thyssen, que debemos unir todas las estaciones que nosotros elegimos. En este caso son estas, y hacemos un polígono, en la cual debemos dividirlo formando triángulos. En este caso tenemos 3 triángulos. Luego de eso debemos encontrar las mediatrices de cada lado. Como modo de ejemplo vamos a tomar este triángulo y en la arista que tiene la parte de acá del triángulo debemos proyectar su mediatriz de forma perpendicular a este lado. Y eso lo debemos hacer con todos los lados del triángulo. Al proyectar todas sus mediatrices, estas se van a juntar en un punto.
Y esto lo debemos hacer para estos dos triángulos también. Al ya proyectar todas las mediatrices de todos los lados de todos los triángulos, podemos saber cuál es la estación que va a influir para nuestra zona que estamos analizando, que es la ciudad de Ancud. Como muestra acá en la figura, podemos decir de que la estación Castro 1 es la que está influyendo 100% a nuestra ciudad, que es la que se encuentra acá. Una vez determinado el polígono de Thyssen, procedemos con el relleno de datos. Pero antes de ello, es importante mencionar que en nuestra localidad de estudio, que corresponde a Ancud, no contábamos con muchas estaciones alrededor, y dichas estaciones no tenían datos mayores a 30 años de antigüedad. Por ello, escogimos la estación que tenía más antigüedad, pero aún así nos faltaban 3 datos, los cuales corresponden a estos que están en rojo. Lo que hicimos fue rellenar esos datos en relación a la misma estación, lo cual es incorrecto de realizar, pero como estamos con fines educativos y de aprendizaje, lo rellenamos para poder desarrollar de manera correcta el ejercicio. Dicho relleno se realiza con la fórmula que tenemos presente acá abajo, en donde n corresponde al número de estaciones relacionadas, el promedio de x corresponde al promedio de precipitaciones de la estación que vamos a rellenar, el promedio de y corresponde al promedio de precipitaciones de las estaciones de referencia, y corresponde a la precipitación en un año determinado de la estación de referencia. Estos promedios se pueden hacer de dos maneras. Se puede elegir el promedio antes o después de realizar el relleno, ya que como se puede realizar después va a tener más datos, por ende el promedio va a ser distinto. Ambas formas son correctas de hacer, pero si se elige una, las demás tienen que ser de esa misma manera. Para el relleno de datos ocuparemos la fórmula mencionada anteriormente, y a modo de ejemplo rellenaremos en la estación de Castro en el año 2010. Como podemos observar, el valor de n corresponde a 1. Esto debido a que solamente estamos comparando con una estación, debido a que Castro con las demás estaciones tiene baja correlación. La única correlación buena que tiene es de la estación de Valle Río Frío. Por ello, n es 1. Luego, aquí colocamos el promedio de las precipitaciones de la estación de Castro. Acá, el promedio de las precipitaciones de la estación de Valle Frío multiplicado por la precipitación de ese año, el cual corresponde a 73, dando un valor de 44,92, como se observa en la tabla. La cantidad de factores de las que vamos a sumar, ya que estos factores se suman una con otra, va a corresponder a la cantidad de estaciones que tengamos. Por ejemplo, si hubiésemos relacionado con 2, hubiésemos tenido otro factor sumando dentro de este paréntesis. Luego, para la homogeneidad de datos, lo primero que tenemos que hacer es separar nuestra estación de referencia, la cual corresponde a Castro, ya que esta es la que tiene influencia con la zona Ancud. Luego, hacer una sumatoria de las precipitaciones de cada año del resto de las estaciones. Una vez terminado con esta tabla, hacemos la siguiente tabla, la cual corresponde a los acumulados. ¿Qué significa esto? Que cada dato va a ir sumado con las anteriores. Lo mismo para los acumulados y para Castro. Y de esta tabla obtenemos un gráfico de homogeneidad, en donde en el eje X podemos observar las estaciones, el resto de las estaciones, y en el eje Y está el de Castro. Trazamos una línea de tendencia y obtenemos su ecuación de la recta, la cual es importante, ya que aquí obtenemos la pendiente que sirve para corregir los datos. ¿Qué datos? Los datos que vamos a corregir corresponden a los que se alejan demasiado de la pendiente, porque tienen una pendiente distinta. En este caso se podría decir de que el gráfico está de manera correcta y se puede proceder con los cálculos. Pero, como dije anteriormente, estamos en un método de aprendizaje, por ello vamos a realizar la corrección de los siguientes intervalos. Dichos intervalos haremos gráficos independientes y obtendremos su pendiente, ya que es necesario para corregir los datos. Aquí tenemos el intervalo 1, 2, 3 y 4. Luego de obtener esas pendientes, lo vamos a corregir con esta fórmula, en donde ocupamos la pendiente del gráfico de homogeneidad principal, partido en la pendiente del gráfico de los intervalos, por el dato correspondiente. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a corregir la primera, en donde en un principio tenemos un valor de 42 y termina con un valor de 40,011. Ocuparemos la pendiente del gráfico principal partido en la pendiente del gráfico del intervalo, que sería, en este intervalo corresponde a los 3 primeros datos, como está marcado aquí en azul, multiplicado por el dato correspondiente, que es 42, ya que es el que queremos corregir, dando un valor de 40,011, como vemos acá. Una vez corregido todo, volvemos a hacer otra tabla con el acumulado, y de esta tabla obtenemos un nuevo gráfico de homogeneidad, el cual ya se encuentra mucho más arreglado y se ve bastante parejo, lo cual nos sirve para continuar con los siguientes cálculos.
Bueno, a manera de complemento con lo que explicó mi compañero anteriormente, este gráfico representa la precipitación máxima en 24 horas para las 5 estaciones en nuestro caso de estudio, los cuales se puede apreciar que tienen un comportamiento bastante similar a lo largo de los 30 años registrados. Bueno, ahora vamos a analizar la probabilidad de Weibull para la estación de Castro, ya que es la única que está en el área de influencia en nuestro caso. Primero que todo, ordenamos los datos en orden del 1 al 30 y luego las magnitudes de las precipitaciones de la estación de Castro de menor a mayor, para así poder sacar la probabilidad de Weibull por la fórmula expresada en la diapositiva, que corresponde al número de orden dividido en el total de datos más 1. Y así vamos sacando para cada año el porcentaje de Weibull correspondiente. Bueno, esto lo sacamos para poder analizarlo ahora en los papeles de distribución. Hay 3 papeles de dispersión que corresponden al normal aritmético, al Gumbel y al normal logarítmico. Este es el papel normal aritmético y es más o menos el mismo procedimiento para los 3 papeles, donde se ubican los puntos por medio de coordenadas X e Y. Bueno, en la coordenada X se ubica en el eje X la probabilidad de Weibull que calculamos anteriormente, y se asocia con la coordenada Y, que corresponde a la precipitación respectiva. Así se grafican los 31 puntos y se traza una recta que trate de pasar por la mayor cantidad de puntos posibles. Bueno, este es el papel de Gumbel y presenta mayor dispersión que el anterior, y determinamos que es como el menos representativo de la estación, entonces descartado también. Y este es el escogido por nuestro grupo, el papel normal logarítmico, donde se puede apreciar que los datos no se alejan mucho de la recta trazada, quiere decir que son más homogéneos, tienen menos dispersión, y con este vamos a calcular la precipitación máxima 24 horas media. Bueno, se nos solicita calcular la precipitación máxima de 24 horas media para un periodo de retorno de 10 años, y para realizarlo nos ubicamos en la recta superior, buscamos los 10 años, eso lo intersectamos con la recta que realizamos anteriormente con los puntos, y con eso podemos trazar una recta horizontal y obtener la precipitación máxima de 24 horas para un periodo de retorno de 10 años de 87 milímetros aproximadamente. Bueno, lo siguiente que vamos a realizar es la determinación de la precipitación máxima 24 horas media con una seguridad de 89% para una vida útil de obra de 44 años. Para eso usaremos la ecuación expresada en pantalla, que es la ecuación binomial, donde x es el número de aciertos, que nosotros le asignamos un valor de 0. ¿Por qué? Porque un factor de seguridad implica riesgo asociado, ¿no es cierto? Y nosotros no queremos eventos de dicha índole, por lo tanto le asignamos el valor 0. P corresponde a la probabilidad de que ocurra. Esta se da por la probabilidad de excedencia, es decir, con periodos iguales o superiores al periodo de retorno. Y n es el número de repeticiones o la vida útil que se nos especifica, que es de 44 años. Como vemos en pantalla, aquí en la ecuación, este valor, que es la probabilidad, es reemplazado por el factor de seguridad que se nos dio, y aquí hay valores que tienden a 1, ya que x es igual a 0. Por lo tanto, solamente nos queda este valor, que sería 1 menos la probabilidad de que ocurra, elevado en el número de repeticiones, que en nuestro caso es de 44. Por medio de una operatoria matemática, llegamos a que P es igual a 0.00264. Por medio de la fórmula del periodo, que es igual a 1 sobre P, podemos determinar que el periodo de retorno para una seguridad de 89% es de 379 años. Luego tenemos que realizar el mismo procedimiento que realizamos anteriormente para la otra precipitación máxima calculada. Entonces nos vamos al papel normal logarítmico de nuevo. Ubicamos un periodo de retorno esta vez de 379 años, como lo calculamos anteriormente. Lo intersectamos con nuestra recta y finalmente obtenemos una precipitación máxima de 24 horas media para un periodo de retorno de 379 años de 106 milímetros aproximadamente.